Bien, señores, y siguen las encuestas, siguen los resultados de la encuesta Gallup. Y hoy, la otra parte de la encuesta que sale hoy en el periódico Hoy, pone a pensar ahora mucho más a la gente del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana. La encuesta de Gallup hoy dice que Luis Abinader tendría más votos en una segunda vuelta. Es decir, que si no gana en la primera, en la segunda podría conseguir más votos todavía. Dice la encuesta de Gallup que Luis Abinader, el candidato presidencial del PRM, aparece puntero en la preferencia del electorado si compite en segunda vuelta con Gonzalo Castillo del PLD o con Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo. Si en ese proceso electoral los candidatos fuesen Abinader y Gonzalo, un 58% de la población votaría por el aspirante del PRM y tan solo un 36% lo haría por el candidato del PLD. Perdón. La encuesta Gallup hoy se efectuó del 16 al 21 de enero de este año y tiene un nivel de confianza de un 95%. En otro escenario, los candidatos fuesen Abinader y Leonel Fernández, Abinader votaría un 57% y por el candidato de la Fuerza del Pueblo un 31%. En un tercer escenario, en el que los candidatos sean Castillo, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, el aspirante del PLD votaría un 45.3% y por el expresidente Fernández un 37%, es decir, que tampoco ahí se iría en la primera vuelta uno de estos candidatos. Oigan esto, Gonzalo debuta como candidato a la presidencia del PLD tras competir con Fernández en las primarias realizadas por este partido en el año pasado, en las que resultó ganador. Fernández ha sido presidente de la República 3 veces y cuando estuvo en el PLD fue uno de sus principales líderes. Primera vuelta, vamos a este escenario. Un 56.8% de los adultos entrevistados considera que alguno de los candidatos que compitan en los comicios presidenciales conseguirá más de la mitad de los votos porque las elecciones se decidirán en primera vuelta. Más del 60% de los que simpatizan por el PRM, el PLD y el PRD creen que uno de los candidatos ganará en primera vuelta. Sin embargo, un 36% cree que ninguno conseguirá los votos necesarios para ganar en primera vuelta, por lo que será necesaria otra corrida, es decir, otras elecciones. En ese sentido, el 58% de los que tienen preferencias por la Fuerza del Pueblo creen que nadie ganará en primera vuelta y lo mismo piensa el 48% de los que simpatizan por el Partido Reformista. Así que está interesante este escenario político que hemos estado hablando. Hemos dicho que están apretadas estas elecciones y estos números, no es por nada, pero estos números podrían variar, ¿cierto? Podrían variar. Pero si tomamos en cuenta un 40 y pico % que tiene en primera vuelta el señor Luis Abinader contra un 30 y algo que tiene el señor Gonzalo Castillo, tendría entonces Luis Abinader que tendría que no subir un voto, o sea, un punto, para que el señor Gonzalo Castillo se le suba en las encuestas, o sea, esté por encima de Luis Abinader. Tendría entonces que hacer el famoso algoritmo que dice Leonel, que ustedes recuerdan en el conteo, que Leonel estuvo por encima todo el tiempo, por encima casi todo el tiempo, y en los últimos minutos el señor Gonzalo Castillo ganó de una manera sorprendente, milagrosa, según las propias palabras de Leonel Fernández. Eso tendría que pasar aquí también, para que Gonzalo Castillo suba y esté por encima en los números que Luis Abinader. Un colega me decía ayer, me envió un mensaje y me hablaba, y decía que para esta misma fecha, el señor Hipólito Mejía, en las elecciones creo que eran del 2012, el señor Hipólito Mejía estaba por encima de Danilo Medina. Incluso
Hipólito Mejía en esa ocasión era el presidente ya de la República, prácticamente para muchos. Sin embargo, el señor Danilo Medina de repente ganó las elecciones. Algunos dicen, la cuestionaron también, pero Hipólito prefirió dejar eso así y reconoció el triunfo de Danilo Medina, a pesar de todas las cosas que quiso, que denunció. Ahora, ¿qué ocurre? Yo le decía a ese amigo, y le decía a él, que ahora es un escenario distinto. ¿Por qué? Por dos razones. El candidato no es Danilo Medina. Recuerden ustedes que Gonzalo Castillo, aunque si bien es cierto que está trabajando con una estructura del presidente de la República, pero él como candidato no tiene estructura. Gonzalo Castillo no tiene, lamentablemente para él y para el PLD, no tiene el discurso que tiene Leonel Fernández o que tiene el presidente Medina, o el que tiene Navarro, o el que tiene Domínguez Brito. Gonzalo Castillo, lamentablemente, como candidato, no tiene ese control, no tiene ese manejo. Por eso ustedes ven todas las cosas que se dicen y las que habrán de decirse. Diferente al expresidente de la República, al presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, que sí tiene o estructura hace mucho tiempo y por eso se convirtió en presidente de la República. Pero además, otra cosa que yo le decía a ese colega, es que en el 2012 Leonel Fernández era miembro del PLD y era uno de los líderes del PLD y se sumó a la campaña de Danilo, y Danilo dijo que si no hubiese sido por Leonel, tampoco gana la presidencia, y era así. Ahora se está presentando el mismo escenario. La diferencia es que Leonel no está en el PLD. Y ahí están los números. Ahí están los números ya. ¿Qué dicen las encuestas? Todas las encuestas que han salido, por lo menos aquellas que la gente tiene más confianza, incluso aquellas que los propios PLDistas le tienen más confianza. Creo que fue bueno, no recuerdo la primera de Bernardo Vega, no recuerdo el nombre, y ahora la Gallup hoy, las dos últimas. En cualquiera de los escenarios, Luis Abinader está por encima.